Estás escuchando La Voz de los Pueblos Originarios, programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 9 en frecuencia modulada 94.9 y www.lavozdeabiyala.org.ar. Desde Tucumán 107, barrio 30 de octubre, Rafaela, Santa Fe, Argentina. Nuestra línea telefónica 3492-688-709. La Voz de los Pueblos Originarios, Radio Revista. Qué lindo es cantarte tierra, revelando tus razones, decir que en un canto libre va golpeando corazones. Tengan todos ustedes muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, en este día martes 30 de enero de 2018, para el calendario gregoriano, 22.125, para el calendario marahuata, el calendario de nuestro continente Abiyala, o llamado continente americano. Cultura que se la encuentra muchas veces manoseada, por dinero mal pagado, algo que no tiene paga. Aquí estamos, deseándole que tengan muy buenos días, muy buena semana, muy buen año, que todo vaya mejorando, que vaya saliendo todo para bien. Hemos pasado muchas malas y vamos a pasar esta también. Hoy martes tenemos la visita de Norberto Andrenelli, un compañero de ruta, digo yo, porque entre los que queremos un mundo nuevo, somos compañeros de ruta, somos trabajadores para el buen vivir, para la buena vida. Por más que tengamos diferencias en el hecho de cómo encarar la situación, no estamos hablando con Macri ni con Videla, estamos hablando con un compañero. ¿Cómo estás? Sí, bien, muy bien. Buenos días a la amable audiencia, y buenos días a vos y gracias por haberme invitado. Sí, ¿no? sí. Te he invitado porque, bueno, sos cobrador del círculo de prensa y algo tenías por el círculo de prensa. Sí, pues del Centro Cultural Tosero tengo esas cobranzas para evitar el sedentarismo, pues ya estoy jubilado desde hace unos cuantos años
¿no es cierto? Y claro, realmente no, ya no es cuestión de ya tengo bastantes años de mi etapa de trabajo permanente, ya está bien cumplida, porque trabajé 54 años, 36 años en el supermercado Quijote, en la parte administrativa, que era encargado de cuentas corrientes, y después 18 años para el hogar Granja El Ceibo, ¿no? Ahí esos 18 años no dentro de la granja, sino afuera en la calle como promotor, haciéndole los socios. Dejé ese trabajo en el año 2014. Porque ya no me daba más el físico, ¿no es cierto? Y bueno, realmente, o sea, 54 años entre los dos trabajos. Y dejé estas dos pequeñas cobranzas que tenía para evitar el sedentarismo, que no me ocupa más que un promedio de 1 hora y a veces 2 horas por día. Nada más, ¿no es cierto? Y por lo menos estoy en movimiento en la calle, ¿no? Y haciendo ejercicio con la bicicleta. Eso es bueno, es bueno. Claro, mientras pueda hacerlo, y vamos a ir haciendo, mientras me dé la salud, ¿no? Que es regular también la salud mía, ¿viste? Y les comentaba que cada 3 meses pasa. Y nos trenzamos a veces a conversar un ratito, claro, y son lindas charlas, sí. Por eso claro, te invité a que vengas aquí. Sobre la situación del país. Claro, sobre la situación nacional del país. ¿Cómo lo ves? Sí, todo quería decir 2 palabras nomás sobre una persona que falleció acá en Rafaela el domingo pasado, hace 2 días, René Soural. Un hombre muy joven, de 52 años, muy buena persona, de trato muy amable, y que ha trabajado en instituciones acá en Rafaela. Estuvo en la comisión de honrar la vida. Ahora sí me acuerdo. Honrar la vida, claro, sí. ¿No es cierto? Que se hace las gestiones para conseguir órganos, ¿no es cierto? Para los trasplantes. Trabajó ahí, estuvo en esa comisión. También hizo trabajos de prensa para una radio de Suardi, era corresponsal, de ahí que era socio del Círculo de la Prensa, ¿no? Y últimamente se desempeñaba como presidente del barrio Sarmiento. Era el presidente, vivía en calle España y justamente en el centro de ese barrio, y bueno, ella era una persona querida, pues de trato muy amable. Lamentablemente tuvo una enfermedad muy dura que en poco tiempo lo liquidó prácticamente, así que deseamos nuestras condolencias para su familia, y bueno, un descanso para él, lamentablemente, que se fue demasiado joven, una vida útil, ¿no? Realmente, y de buena persona. Bueno, con respecto a lo demás, como veo la situación del país, y no me gusta cómo andan las cosas, ¿no? Realmente el gobierno que tenemos, realmente no veo, porque desde que está hace 2 años empeoró todo. Realmente todo está peor que antes. Hasta ahora ha llegado cosas como agarrárselo con los jubilados, incluso los jubilados de la mínima, disminuirle los aumentos que van a tener a partir de marzo, más o menos un 8, un 9%, o sea que el que cobra la mínima, que son 7.000 pesos, le van a descontar creo que 640. Para una persona que anda con lo justo, 640 pesos en el mes quiere decir mucho, ¿no? Realmente con lo de la mínima se la agarró también, con todos, pero con lo de la mínima son los más afectados. Realmente una cosa que no era de no creer, ¿no? Realmente. Aparte la hipocresía de esta gente que le echa la culpa, dice, de los problemas del país a la herencia recibida. Permanentemente la corporación mediática, ¿no? Que prácticamente la prensa, el 95% o el 97% por ahí más o menos de la prensa apoya a este gobierno, lo respalda, ¿no? Partiendo de Clarín y luego todas las repetidoras que tiene Clarín en el país, ¿no? Los canales de Clarín, todas sus repetidoras. Y permanentemente machacan con que
el gobierno anterior dejó el país hecho un desastre. La Mirta Legrand, por ejemplo, lo dice todo en todas sus programas, dice, pero que el país, la herencia que dejaron realmente, que fue terrible, por eso no puede agarrar un buen rumbo este gobierno. Y es todo al revés, porque yo pienso que debe haber pocos gobiernos que al asumir su presidencia, haya encontrado menos problemas que este gobierno. Porque el gobierno de los Kirchner, si bien pueden haber tenido sus fallas, todo no es perfecto, no fueron perfectos, yo no le pongo 10 puntos al gobierno de los Kirchner, ¿no es cierto? Pero una alta calificación, un 7, un 8, se lo merecen por todas las cosas buenas que han hecho. Y dejaron algunos problemas, pero no eran problemas graves, por ejemplo. Realmente dejaron un país con muchos aciertos. Por ejemplo, una cosa que dicen los medios y que me fastidia mucho por la maldad que tienen, porque hay una falta de honestidad intelectual en esa gente, porque ellos saben que están mintiendo, estos periodistas que vemos en estos programas políticos, saben que están mintiendo cuando dicen que dejó el país con un 30% de pobreza, una pobreza creada, según ellos, por el kirchnerismo, cuando es todo al revés. Cuando entró Néstor Kirchner en el 2003, en la tapa de Clarín decía, Kirchner asume un país en donde la pobreza es el 57,8%. Eso decía Clarín, ¿no? La pobreza, ya que había dejado el gobierno de la Rúa, que sí, ahí fue un desastre, ¿no? El 57% de pobreza dejó de la Rúa y el 25% de desocupación. Prácticamente se cayó solo ese gobierno, de tan inoperante que era ese hombre, realmente estaba en otra órbita, ni sabía en qué país vivía. El día con ese estallido social, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, el estallido en Plaza de Mayo, él puso estado de sitio y mandó a reprimir y mataron a 39 personas. Bueno. Luego Duhalde, que estuvo en un pequeño periodo, 1 año, 5 meses estuvo, hizo algunas cosas buenas, pero no bajar la pobreza. Es lo que hizo Duhalde, sino la indigencia. Se ocupó de la indigencia, que era lo peor. La indigencia es ya el muerto de hambre, el que pide limosna, el que andaban por las noches, se veían aquellos años por las noches gente revolviendo los bolsos de basura que estaban en los cestos, ¿no es cierto?, a ver si podían encontrar algo. Realmente, entonces, eso es lo que se ocupó Duhalde, de bajar mediante los planes jefes y jefas de hogar. No, ya bajar eso ya fue un acierto. O sea, el ser pobre en ese momento ya era un acierto, porque por lo menos no eras indigente. O sea, pobre, tenía la comida asegurada y por lo menos la luz eléctrica, que es lo fundamental. No se puede vivir con una vela, realmente, no la luz. Eso es el pobre. Después las otras cosas no las tenía, no el pobre, pero ya con eso como para empezar. Y entonces la pobreza quedó igual, el 57%, cuando entró Néstor Kirchner. Cuando se fue Cristina en el 2015 era el 28,7% la pobreza. Ese es un dato que dio la UCA, que también la UCA, Universidad Católica Argentina, no tenía nada de kirchnerismo, y generalmente los datos que ellos daban siempre era más vale tirando para arriba, que no favoreciendo al gobierno, sino que había otras instituciones que daban un porcentaje más bajo del 28% de pobreza. Pero pongamos el 28%. O sea, del 57 al 28 quiere decir que bajaron la pobreza a la mitad. A la mitad. Y bueno, anda a hacerle que reconozca los los periodistas de la corporación mediática, los repetidores de Clarín, que vayan nunca te lo van a decir eso, que los Kirchner bajaron la pobreza a la mitad.
realmente, sino que ellos prácticamente dejaron el país con esa pobreza como que lo hubieran inventado ellos. Y ese 28% va a ser bastante difícil de bajarlo porque ya es una pobreza estructural, realmente. O sea, son generalmente la gente que no tiene trabajo en blanco, que trabaja en changa, ¿no es cierto? No tienen salario familiar. De ahí que los Kirchner que Cristina le dio la asignación por hijo a esta gente que trabajaba en negro, ¿no? Realmente, y con eso prácticamente era una ayuda, dado que hoy en día para tener un trabajo en blanco lo menos que exigen es que tenga estudios secundarios, si no, no te toman, realmente no te toma nadie. Y así que esa pobreza estructural va a durar años hasta que la gente entienda o pueda o que se lo consiga que sus hijos hagan el estudio secundario completo, ¿no? Eso es fundamental, por lo cual tendría que hacerse una campaña recomendando a los padres que hagan cumplir con el estudio secundario a sus hijos, porque yo encuentro madres por ahí, las he escuchado diciendo, y no le gusta estudiar a mi hijo, no le gusta estudiar, y bueno, pero no se da cuenta que con eso lo condena a la pobreza de por vida. Es como decir, ahí no le gusta trabajar. No, tienen que hacerle entender que a esa edad, la edad de la adolescencia, no se les obliga a trabajar, sino a estudiar. Y que no es tan difícil realmente el secundario, no es tanto esfuerzo mental, ¿no? Yo lo había hecho en su momento y me acuerdo que no era tan grande la exigencia, y eso que en aquellos años era más exigente que ahora, ¿no? O sea que realmente dejaron el país bajando la pobreza a la mitad, con muy buenos números. En otros, la desocupación, que era del 25%, con la cual lo encontró Néstor, la bajó al 5,9%. 5,9 cuando se fue Cristina. Ahora está en el 9,3, o sea que lo aumentó más de 3 puntos Macri. O sea que realmente recibieron una herencia realmente buena como para poder gobernar. Por ejemplo, hubo cosas que realmente importantes. En el asunto dejaron también un país con los mejores, Cristina dejó un país con los mejores sueldos de América Latina y con las mejores jubilaciones de América Latina, realmente. Un país sin mayor conflictividad social, porque no había huelgas prácticamente, o muy pocas. Recién en el último año de su mandato hizo algunas huelgas la CGT, pero era más de todo por el asunto del impuesto a las ganancias. O sea, impulsada esa huelga por los que ganaban los mejores sueldos y que no quería que se le saque una parte de esos sueldos que iba después a obra social. Era para también disminuir la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, ¿no es cierto? Un poco la desigualdad. Algunos decían que era exagerado el importe, el porcentaje. A lo mejor sí habría que verlo, analizarlo eso, ¿no es cierto? No, a mí no me tocó, no sé, realmente, por lo menos decían eso, ¿no es cierto? O moderarlo. Scioli lo había dicho que lo iba a cambiar, lo iba a moderar. Y Macri nos mintió diciendo que lo iba a sacar totalmente, el impuesto a la ganancia. Y no sacó nada, al contrario, amplió la cantidad de gente en eso. Bueno, aparte de que los mejores sueldos, las mejores jubilaciones, un país sin mayores huelgas y sin conflictividad social, dejó también un país con otras cosas importantes. Realmente las jubilaciones abarcaron al 97%, o sea, anteriormente cuando entraron los Kirchner era el 65% de la gente en edad de jubilarse tenía jubilación y el resto no,
porque el que no tenía los aportes completos no le daban jubilación, y ni hablar a las amas de casa menos todavía. Ajá. Entonces hizo que por lo menos a los que no tenían aporte, que no era por culpa de ellos, sino sus patrones no le hicieron los aportes, porque el aporte no tiene que hacerlo el empleado, tiene que hacerlo el patrón, no lo hacían realmente. Entonces a esa gente les dio por lo menos una jubilación mínima como para que pueda comer, que sea pobre pero no indigente. Sí, digamos. yo soy uno de esos, porque también bien lo que dices es que yo trabajé toda mi vida en la ciudad, Sí. en el campo, y nunca me hicieron aporte, solo en 2 fábricas, 2 años y algo, y otro... Claro. Tantito que trabajé en la municipalidad, pero no Claro. También estuve en negro ahí, Claro. de los changarines. O Eso sea que laburaste. Y Claro. viví trabajando Bien, desde los 4 años que me acuerdo, juntando rama, apagando carbón, hasta la actualidad. O sea, Claro. o sea que aporté al país como tantos lo han hecho, y no tenían los aportes, entonces no se jubilaban. Y lo que dio Néstor y Cristina, yo creo que es muy valioso, porque al menos tenés 7.000 pesos hoy para... Claro, por lo menos para comer. Claro. Aunque sea. Sí. Y realmente eso fue valioso, ¿no? Y claro, ahí está un poco la... ahí está donde está la grieta. Generalmente los de clase media, la clase media, hay que reconocerle, acá estuvo muy bien durante esos años, un momento de esplendor, se vivió por lo menos en Rafaela, que es lo que nosotros conocemos, lo que vemos en la calle, en muy buena situación económica. Está bien que se lo saben ganar, la clase media, gente que sabe trabajar y muy bien, ¿no? Yo conozco acá mucha gente de clase media, son gente inteligente, responsable en su trabajo, hacen las cosas muy bien y todo, pero le veo un cierto egoísmo, o sea, de rechazo hacia los que menos tienen. He escuchado gente decir que dice, yo me rompí el lomo trabajando en 3 trabajos al mismo tiempo para tener lo que tengo. Y a estos negros, dicen así en forma despectiva, que nunca se calentaron por nada, atorrantes lo llaman a veces, ¿no es cierto? Con esto despectivo, le regalan las cosas, le regalan la jubilación. No es así, realmente, porque todos hemos trabajado. Yo pienso que el atorrante en sí prácticamente no existe. No veo personas que estén todo el día así de brazos cruzados sin hacer nada. O sea, hay gente que trabaja más y otras que trabajan menos por distintas circunstancias. El que trabaja más tiene su premio porque tiene mejores sueldos. Así que también, total, el que está abajo, el que trabaja poco, tiene la asignación, ese no lo va a alcanzar nunca al otro en la escala social. Tienen miedo que los alcance en la escala social, pero con la asignación no lo van a alcanzar. Si es una cosa, pero prácticamente todos han hecho algo, o sí. Realmente, pongámosle que haya habido algunos, ya los llamados atorrantes, que nunca hicieron nada. ¿Qué pasa con esa gente? No hay que verlo como si fueran grandes bacanes que se pasan la gran vida. Al contrario, son gente que vos lo ves deprimidos, realmente, porque salen a la calle y al ser considerados así, los otros lo miran con desprecio, le retiran el saludo, realmente, y normalmente esos llamados atorrantes así, o los atorrantes reales, que deben ser muy pocos, por lo general mueren joven. ¿Vos conocés alguno de estos llamados atorrantes que haya llegado a viejo? No, la misma caída de la autoestima de ellos les provoca depresión, y eso los mandan a... le termina su vida antes. Así que realmente no hay que ser tan despectivo con la gente que menos tiene, como suelen ser en nuestras clases medias, que, como te decía, tienen muchas virtudes, porque para trabajar los veo que son responsables, trabajan bien, hacen trabajo de calidad, inteligente, todo realmente, pero son muy despectivos con los que menos tienen, o las menos posibilidades que han tenido. La otra vez escuchaba un concejal de acá de Rafaela, un concejal de Cambiemos, que decía que a los lavacoches es una competencia desleal para los que tienen los lavaderos establecidos, que pagan sus impuestos, pero no podés medir con los mismos parámetros a estos muchachitos que están trabajando
en el centro lavando auto y todo, que seguramente la vida a ellos no le dio nada. Desde el principio fueron indigentes, muy pobres, posiblemente sean semi-analfabetos, muchos de ellos vivieron sin afecto, sin familia, con los otros que tienen lavadero establecido y que son gente que han nacido más o menos bien criados, han comido bien, han tenido su instrucción y todo, no tuvieron el mismo punto de largada, ¿no es cierto?, esta gente. Y por eso hay que tener en cuenta, la gente de Cambiemos nunca te va a reconocer eso. Fíjate que hay distintos puntos de largada entre el que tiene, el que le ha ido bien, y el otro que vive puchereándolos, más o menos. Fíjate, Norberto, que se enojan si dice, los negros andan choreando, andan robando. Sí. Y si van a lavar coches en el auto, bueno, no van a robar, ellos van a trabajar. Claro, que incluso en las nuevas leyes que querían poner ahora para los lavacoches, era para los de 18 años en adelante. Los menores de 18 años no. Y hay muchos de que tienen 16, 17 años, le quieren sacar ese laburito. ¿Y qué van a hacer esos de 16 o 17 años? ¿Quién le va a dar laburo realmente? ¿Con qué van a comer? Pasa también, Norberto, que todos los concejales de aquí, incluido el intendente, no son de los barrios pobres. Claro. Son de la clase media para arriba. Claro. Entonces ellos no saben lo que es no tener un cacho de pan para comer. Claro. No saben. Entonces, y los changos no tienen para comer, bueno, me voy a lavar coches, con eso salvo la situación. Pero como esto no conocen, teóricamente tal vez la conozcan, pero nunca pisaron suelo barrial, entonces tienen esa forma despectiva de vernos a los negros como atorrantes, como bien decías vos, y si están lavando autos allá, dan mal aspecto. Y bueno, si dan mal aspecto, que la municipalidad cree fábricas, porque tiene la posibilidad de crear fábricas, y que los invita a estos chicos a trabajar, que dé trabajo para la gente. Esa discriminación también, de decir el negro es vago, todas esas cosas que dicen, realmente es falsa, porque fíjate vos, yo pienso que los morochos son los que hacen los trabajos más pesados. Yo veo a veces porque ando por la calle y veo en algún gran galpón, ¿no es cierto?, que un depósito de alguna empresa y demás, y grandes camiones ahí abajo en donde le están bajando bolsas de mercadería. Y gente que está hombreando esas bolsas muy pesadas, llevándolas adentro, ¿no? Realmente esos trabajos bien pesados. Fíjate la cara de los que están haciendo ese trabajo, y de 10, seguro que 7 son morochos, ¿viste? Los llamados negros atorrantes según la clase media, que están haciendo esos trabajos pesados. Hacen trabajos como el arreglar pavimento también, el adoquinado viejo acá en la calle, que es un trabajo pesado, a la intemperie, en el rayo del sol y todo. Sí, son trabajos muy, muy duros. Los hacen los morochos también realmente. Los recolectores de residuos también en general realmente son morochos, y ellos son despectivos así, desmereciendo el trabajo de ellos. Es un poquito una cosa racista. Tuvimos, lamentablemente, por suerte no asumió como gobernador, este enano fascista, ¿no?, realmente, de Miguel del Cel, que era uno de los que más alimentaba la discriminación, el racismo y todo. Él, cuando, por ejemplo, saludaba a algún morocho, por ahí le decía: "Oh, ¿qué haces, negro atorrante?". ¿Te acordás que decía eso? Sí. Si pasaba algún rubio y todo, no le decía: "¿Qué haces, gringo atorrante?". Eso no. El negro, ya está, negro atorrante. Ya le ponía él mismo, alguien que estuvo muy poquito de ser gobernador, un tipo por demás discriminador, racista, misógeno, era de lo más repudiable esa persona. Realmente, por suerte, nos salvamos de tener. Aparte de un ignorante total, ¿no? Realmente. Están escuchando La Voz de los Pueblos Originarios, programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 9 en frecuencia modulada 94.9 y www.lavozdeaviala.org.ar. Hoy en nuestros estudios conversando con Norberto Andrenelli. Sí,
Incluso otra cosa que en la cual insisten permanentemente para descalificar al gobierno anterior, ¿no es cierto? Al no tener ningunos aciertos el gobierno de Macri, porque no es muy difícil encontrarle alguna cosa buena que hayan hecho, ¿no? Algún mérito, algo que como para hacer progresar al país. Entonces descalificar totalmente al gobierno que lo precedió. Entonces, hablando de la corrupción, que se robaron todos. Vos verás acá en el diario La Opinión, en el Opifón, hay gente que todos los días mandan su mensaje y Cristina se robó todo, etcétera, etcétera. Si se hubieran robado todo, no se hubieran podido pagar las jubilaciones, no se hubieran podido pagar las cuentas y no. La deuda, la deuda, claro. Bueno, lo que hizo Néstor con la refinanciación de la deuda externa, o sea, una quita de intereses que logró que le hiciera el Fondo Monetario Internacional, eso fue extraordinario, ¿no? Sacarnos esa deuda externa de encima, y eso es lo que permitió luego al país una etapa de crecimiento como hacía muchos años que no se veía, realmente una etapa de crecimiento, y el bajar la pobreza a la mitad, como hablábamos antes, y la desocupación del 25% al 5,9%. Realmente fue extraordinario realmente lo que hizo Néstor, ¿no? Hubo superávit fiscal, que eran muy pocas las veces que se logró superávit fiscal, porque impulsó el comercio interno, el consumo. Y el asunto de la corrupción, bueno, vamos a pensar que sí, que algo hubo de corrupción realmente, pero no como dicen ellos, que se robaron todo. Pero incluso acá el intendente había tenido un exabrupto en plena campaña electoral, decir que el gobierno de Cristina fue un gobierno muy corrupto, cuando en realidad él tendría que haber dicho, bueno, un gobierno con algunos funcionarios corruptos, porque la mayoría de los funcionarios fueron muy honestos. Posiblemente la corrupción haya dado en el área donde estaba el ministro Devido y sus colaboradores, entre ellos López, que es el que tiraba los bolsos en el convento ese. Bueno, ese sí es una cosa que lo agarraron con la mano en la masa, no se lo puede, es indefendible ese hombre. Y gente que del entorno de Devido ahí, realmente, porque en los otros casos, Jaime, que está preso, y Felisa Micheli, eso era ministro de Néstor y fueron echados por el mismo Néstor, que lógicamente los pescó infragante y los echó a Jaime, ahora está preso, ¿no? Los echó Néstor realmente, y la Micheli, la ministra de Economía, que le encontraron con el bolso en el baño, un bolso lleno de dólares que no pudo justificar. Bueno, aparte de ser echada, le dieron 4 años de prisión en suspenso, que ya lo debe haber cumplido, en suspenso, porque ella devolvió lo robado, no se quedó con el bolso, ¿no? Realmente, así que esos casos estarían probados. Pero hay mucha gente, muchos ministros que ha tenido Cristina, por ejemplo, que fueron totalmente honestos, no tienen ninguna causa, ninguna sospecha. El caso de Kicillof, de Tomada, la ministra Débora Giorgi, Filmus, el mismo Agustín Rossi de nuestra provincia, Recalde, Randazzo mismo, que luego se apartó muy erróneamente y todo, pero tampoco se le conocen causas de corrupción. Dayana, el mismo Aníbal Fernández, que está muy cuestionado, ¿no es cierto? Pero no tiene causas de corrupción en su contra. Le quisieron imputar, cuando fue candidato a gobernador, un triple crimen que hubo ahí, pero no hubo ninguna acusación ni nada, fue todo una acusación periodística para hacerle perder votos, ¿no? Así que la mayoría de los funcionarios del kirchnerismo fueron honestos, realmente, la mayoría. Así que puede haber, como decía, posiblemente dentro del área de Devido. Aparte, no hay que hacer lo que están haciendo ahora, que ponen preso a gente que no tienen condena y que no tienen ni siquiera le dan la posibilidad de defenderse. Realmente en prisión, ¿cómo se llama? Preventiva.
Viste que a Vudú al final tuvieron que soltarlo, estuvo 2 meses y tuvieron que soltarlo porque no había ningún asidero, así en su contra había algunas pequeñeces, algunos delitos menores, como aquella vez lo del auto que le falsificó una fecha, la fecha de compra a un automóvil, era un automóvil nuevo, porque claro, justamente él se estaba separando de una de las esposas, ¿no? Y tenía que darle la mitad del valor de ese auto a esa esposa. Entonces lo falsificó la fecha, le puso una fecha anterior, ¿no es cierto?, anterior al comienzo de la relación con esa mujer, para hacerse ver que no eran bienes gananciales. Bueno, eso fue una especie de estafa, pero esa no es para ponerlo preso. A lo sumo puede tener una sanción económica, ¿no es cierto?, una multa, una cosa así, pero no te ponen preso por eso, por haber cambiado la fecha de un documento, o si no, lo de un viático que había viajado al exterior y parece que en la factura hizo figurar más de lo que consumieron, ¿no es cierto? Norberto, está todo mal, bastante mal. Ajá, ¿Cuál actualmente es tu visión para salir de este atolladero así? Bueno. Porque yo creo que la gente fue engañada por la habilidad que tienen estas personas que están en el gobierno hoy para mentirle a la gente, ¿no? Claro, y engañada por ello, pero tiene toda la corporación mediática a su favor. Acá el manda más del país es Mañeto, ¿no es cierto?, desde Clarín y todas sus repetidoras que tiene en el país. Fíjate, con 3 tapas de Clarín en contra, Macri se cae solo. Fíjate si le hiciera 3 tapas en contra. A Cristina le hizo 1000 tapas en contra y no la pudo derrumbar, ¿no? Por la solidez que tenía el gobierno de Cristina y el acompañamiento de la mitad de la población en ese momento. Ahora, con todas las críticas que tuvo, yo creo que bajó esa mitad, ya no tiene más del 50%, tendrá el 35%, el 37% sacó la última elección. No le va a ser difícil poder llegar a la presidencia en el año 2019. No, aunque no sabemos, viste, siempre en política ocurren las cosas más insólitas. Realmente en el año 2009 había quedado tan mal el gobierno de Cristina, había entrado en el 2007, a fines del 2007, ¿no? Estaba tan mal el gobierno de Cristina anímicamente y en la población en sí, porque había perdido el enfrentamiento con el campo, lo perdió. Hubo algún error de ella ahí, porque haberlo hecho durar tanto ese enfrentamiento, como 4 meses, fue un gran desgaste para ella y un malestar para la población. A los 15 días tenía que, eso que hizo, después ya al final de pasarlo al Congreso y que el Congreso decida, en vez de esperar 4 meses, tendría que haberlo hecho a los 15 días. Si a los 15 días no podía resolverlo, pasarlo al Congreso ahí y listo. Mirá cuánto problemática nos hubiéramos errado. Eso, y después Néstor en el 2009 pierde las elecciones legislativas para diputado con el Colorado de Narváez, que era un tipo sin ninguna trayectoria política, nada. Entonces se pensó que ya no iba a poder terminar su gobierno, Cristina, que era hasta el 2011, ¿no? Hasta diciembre del 2011. Mariano Grondona en sus programas decían, y me parece, una vez que invitó a Violcati, que esto no da. Violcati dice, sí, ¿te parece que esto falta 2 años y medio, todavía no es mucho tiempo? Y él dice, Grondona, no sé lo que va a pasar. Y hay un señor Cobos, ¿no es cierto?, con posibilidades. Yo pienso que Cobos ya tendría que ir preparando su traje para asumir el sillón de Rivadavia en ese momento, como Cristina la tenía que decir. Un periodista de acá de Rafaela muy conocido, que vos lo conocés muy bien, pero no voy a dar el nombre de acá porque él no está acá para defenderse, ¿viste? Sino, había dicho en esos momentos en un programa de radio que Cristina no terminaba el mes de noviembre del año 2009. Antes de fines de noviembre se caía. En el 2011 gana Cristina, pero en forma abrumadora. ¿Quién iba a pensar que se iba a dar tan vuelta así la situación, en forma abrumadora, de tan mal que andaba en el 2009? En el 2011 saca el 54%, un triunfo que es histórico
dentro de las elecciones de la Argentina es el tercero, porque el que más sacó es Perón, ¿no? Perón sacó el 63% y en dos oportunidades sacó el 63%. Irigoyen el 55%, el 57% Irigoyen, y Cristina el 54%, o sea, fue la tercera en el orden así de cantidad de votos en la historia de la democracia. Ese mismo periodista dice, y lo que pasa, Cristina ganó porque la situación económica está muy bien. Un elogio ahí para el gobierno, porque estando bien la situación económica, lo demás es todo muy fácil. Sí, sí. Y algunos empezaron a decir, y es el viento de cola, pasó un viento de cola por acá y la favoreció. Eso del viento de cola lo decían también en la época de Perón, me acuerdo. Cuando las cosas vienen, y es el viento de cola, dice. Si de la Rúa hubiera tenido este viento de cola, también hubiera hecho un gran gobierno. Y es una excusa inventada realmente eso. Los otros nunca tienen cola, tienen nomás el peronismo, parecería. Lógicamente, que es el que consigue gobiernos así positivos. Y bueno, como veo en la cosa actualmente está conflictiva. Vamos a ver ahora que se va a venir en estos meses el asunto de las paritarias. Realmente en los gobiernos de los Kirchner, siempre en las paritarias los trabajadores consiguieron sueldos más altos de lo que fue la inflación de ese año. Más altos los sueldos que la inflación, salvo en el año 2014. Ese año 2014 sí fue el más flojo, porque hubo una devaluación. Ahí entonces aumentó la inflación, se fue al 35%, el único año. Después en el 2015 lo pudo bajar al 24%, 23, 24 estuvo en el 2015, lo pudo bajar Cristina. Realmente ese fue el único año en donde la inflación superó a los sueldos, pero después siempre, pues las jubilaciones también siempre fueron superiores a la inflación, las jubilaciones que puso por ley cada 6 meses el gobierno de Cristina. Y ahora que Macri justamente lo está bajando lo que serían los aumentos, no la forma de aumentar. Bueno, así que vamos a ver qué va a venir ahora. La CGT parece haber despertado y querer no aceptar cualquier cosa, porque la CGT también hay que reconocer que ha dormido una buena siesta en estos 2 años, ¿no? Una buena siesta en favor del gobierno actual. En favor del gobierno, favoreciendo, claro, Moyano. Bueno, apoyó en su principio, Moyano y Barrio Nuevo apoyaron en gran forma al gobierno de Macri, pusieron su granito de arena como para que ganaran esa elección en ese balotaje tan ajustado, que ganó nomás por un 2%. Moyano se había disgustado con Cristina porque él también quería, parece que tenía pretensiones de ser presidente, Moyano. Ajá. Y Cristina no ¿Había armado un partido también Moyano? Y él dentro del peronismo, ¿no? No armó, el otro, Venega, el Momo. Sí, bueno, ese. Bueno, que Dios lo tenga en paz, ¿no es cierto? Ya ha fallecido y todo, ¿no es cierto? No vamos a hacer leña del árbol caído de alguien que ha fallecido. Pero era el dirigente modelo para Macri. Claro. En el 1 de mayo del año pasado se hizo un acto ahí, y Macri estuvo presente y el Momo Venega a su lado, y Macri lo presentaba como el modelo de sindicalista, ¿no? Y bueno, después de su muerte aparecieron las hijas, sí, porque realmente los testaferros que tenía Venega no querían devolver la plata, y las hijas querían recuperar, pues, diciendo que eran herencia de ellos. Así que está en juicio ahora la fortuna, amasó una gran fortuna desde el sindicato. Qué raro qué llamativo es que muchos sindicalistas hacen buena fortuna. Yo no sé cómo se sí, algunos, sí, algunos, pero no todos. Por ejemplo, acá en Rafaela veo que son muy honestos realmente. Sí, no sé si vos lo conociste a Quiroga, uno que era de gastronómicos, que fue secretario pero muchos años, y él anduvo siempre en bicicleta y murió. Claro. Así en bicicleta. Sí, hubo. No, hay sindicalistas muy buenos. Bueno, por ejemplo, de Rucci
que tuvo bastante oposición dentro de la juventud peronista, pero fue un dirigente honesto que lo robó realmente. No digo, como algunos andan diciendo por ahí, si no hay sindicalistas pobres, es que tampoco no tiene que ser pobre el sindicalista, porque ya tiene que luchar por la pobreza de los demás para sacar de la pobreza a sus trabajadores. Y si él no puede salir de su propia pobreza, ¿cómo va a luchar para los otros? Ya tiene el problema él en su casa, bastante. No, pobre no, tienen que ser clase media los dirigentes, ganar un buen sueldo como para tener un nivel de clase media y no tener que andar solucionando el problema de su casa. O sea, ser clase media, no rico. Ahora, no como la riqueza, pero tampoco ser pobre. Algunos se pasan de clase media. Claro. Sí, como ese sí. que agarraron en Uruguay hace poco. Sí, ese Balcedo, creo que algo de eso. Sí. Y Rucci, por ejemplo, había sido honesto. Fíjate, cuando él lo mataron, la esposa tuvo que ir a trabajar a las oficinas de la UON. De la UON le dieron para mantener a sus hijos, porque realmente en aquella época, claro, no debe haber habido los seguros que se cobran hoy en día por muerte, todas esas cosas, y tuvo que ir a trabajar ella para mantener a sus hijos. Ubaldini también era, no pobre, vamos a decir clase media, realmente no pasó de ser clase media Ubaldini, realmente tampoco no se le acusa de ningunos robos. A Triaca sí, padre, el padre de que está ahora sí. Triaca sindicalista es el padre del que está... Claro, un gordito que estaba en aquellos años. Ajá, que claro. El que está en silla de ruedas. Claro, sí, ese por un accidente que tuvo, creo que en Bariloche, que estaba esquiando, algo de eso, se cayó ahí, parece que rodó y todo, y se quebró la columna. Y bueno, y así como hay otros que sí, que aparentemente sí son corruptos. Bueno, Norberto, termina el programa. Te agradezco por tu visita. Ha sido casi una hora de charla intensa, así que vamos a estar viendo para que vengas a continuar, porque podríamos hablar mucho más todavía. Porque me quedaron algunas preguntas que no te las voy a hacer ahora, sino en la próxima. Pues ya se termina y viene Víctor Hugo. Sí, le vamos a dar Por suerte paso. tenemos a Víctor Hugo todavía, y gracias a esta radio hay que agradecerle que tenemos una voz distinta, porque prendemos la radio y no se puede escuchar más que mentiras, disparates, cosas tergiversadas, ¿no es cierto? Por lo menos esto Víctor Hugo nos da un pensamiento distinto. Sí, acá hacemos pata a Víctor Hugo porque tiene que arrancar, ¿viste? Que claro. Es un joven que recién empieza y hay que darle oportunidad. Claro. Lo digo en broma, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Realmente, y el tipo te hace pensar realmente cosas que los otros no te dicen. Bien, ¿no? Ha estado con nosotros Norberto Andrenelli, un compañero de ruta, y una charla muy amena. Gracias, Norberto, bueno, y ya nos vamos. Gracias a vos y gracias a los oyentes que nos han escuchado, ¿no es cierto? Muy amable todo, realmente, y hasta la próxima. Mozo Puncha y Inticama. Hasta un nuevo día de sol.